En esta ocasión vamos a platicar sobre el spam. Y para ello me acompaña el ingeniero Luis Alberto Arellano Figueroa, quien va a estar compartiendo con nosotros también su expertise sobre el tema. Bien, vamos a iniciar, siempre iniciamos con una frase, en este caso, curiosamente, y de manera elocuente, esta es una frase: spam, 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 spam. ¿Y por qué se maneja así? El spam en principio pues, es un producto que surge en la década de los 50, es un producto que es una combinación de jamón con especias y se vendía y se sigue vendiendo en pequeñas latas, ¿sí? Y mediante un programa de televisión que le llamaban Monty Python's Flying Circus, este producto se hizo famoso y se traspola justamente a el concepto moderno de spam, que es el de correos electrónicos que los usuarios no quieren recibir o que son basura, digamos, ¿no? En este sketch de Monty Python, que es fue un programa más bien inglés de la década de los 70s, en la escena hay dos personas que entran a un restaurante, está lleno curiosamente de vikingos, y le piden a la persona, a la que está atendiendo, que les entregue la carta, que les pregunta, que quieren saber qué es lo que hay de comer, y les contesta diciendo que hay spam con huevo, o spam con salchicha, o spam con bisteces, o spam, todo con spam, y después los vikingos empiezan a cantar spam, 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 spam. Fue muy famosa esa escena, y de ahí justamente toman el concepto de spam, que es recibir continuamente mensajes, y que son mensajes pues que la gran mayoría de la gente lo considera como mensajes basura, ¿sí? Son mensajes enviados de manera masiva y dirigidos a personas que pues, en principio no queremos recibir. Por eso, de ahí viene el spam, o el término spam. Ya por definición, el spam, encontramos dos definiciones que son complementarias, digamos. El spam es el correo electrónico comercial no solicitado, o sea, todo aquel mensaje que nosotros estamos recibiendo en nuestras bandejas de correo electrónico y que no estamos solicitando. Y una definición un poco más, digamos, completa o complementaria es la que da el Oxford University, que es mensajes irrelevantes o no solicitados enviados a través de Internet, normalmente a un gran número de usuarios, con fines de publicidad, phishing, propagación de malware, etc. Aquí ya está ampliando un poquito más el abanico. Es decir, no nada más es que yo esté recibiendo un correo electrónico que de sí mismo no me sirve y que lo puedo desechar, sino que ese mismo correo electrónico puede tener una mala intencionalidad. Y esa mala intencionalidad puede ser justamente pues, la recepción de un malware mediante un archivo anexo o mediante un link que se convierte finalmente en phishing y que me puede robar la información o que me va a permitir acceder a una página web que puede tener un contenido malicioso, ¿sí? Entonces, finalmente, el spam, ¿qué es? Pues es correo basura, correo que recibimos pero que no deseamos recibir. De acuerdo a algunos datos relevantes, según Kaspersky, aquí tenemos tres fuentes distintas. Kaspersky, recuerden que es una empresa de seguridad, nos dice que entre el 70 y el 80% del tráfico de correo es spam, ¿sí? Estos datos son muy reveladores. ¿Por qué? Porque la mayoría del 100% del correo electrónico, que no es poco, ahorita vamos a ver algunas estadísticas, del 100% del correo electrónico que fluye a través de la nube a nivel global,
entre el 70 y el 80%, y ahorita vamos a ver que es más del 80% en las últimas estadísticas, es spam, lo que está fluyendo correo electrónico basura, ¿sí? ¿Y esto qué repercusiones tiene? Pues que todos los recursos destinados para el envío y recepción de correo electrónico pues, están siendo desperdiciados. ¿Por qué? Porque pues, las líneas de comunicación de datos, los servidores de correo, las bandejas de entrada, almacenamiento en disco, memoria de los servidores, etcétera, etcétera, tiempos de procesamiento, pues están dedicando un gran porcentaje de su tiempo, de los recursos, a nada, prácticamente a nada, ¿sí? Porque resulta ser, pues, innecesario, ¿no? De acuerdo a Statista.com, más del 50% del spam mundial se origina en Asia y casi el 20% en Estados Unidos. O sea, casi el 70% del spam generado está entre el continente asiático y Estados Unidos. Anti-Spam Engine asegura que el 88% de todo el spam es enviado por botnets. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre lo que son los botnets. Y el 91% contiene algún tipo de liga. Y esa liga, normalmente esas ligas no es para que para que me envíen a una página web donde pueda comprar cosas, sino más bien son ligas que pueden enviarme a páginas web maliciosas. Bien, este dato, vean ustedes, nada más para que dimensionemos la cantidad de correo electrónico que fluye a nivel mundial. Esta estadística en particular a mí me llama mucho la atención. Estamos hablando del spam global y correo electrónico que aquí lo califica lo califica McAfee como correo electrónico legítimo. O sea, es un correo electrónico que simplemente no es spam. Puede tener algún otro contenido, pero no se cataloga o no se clasifica como spam. Vean ustedes, por ejemplo, en el primer cuatrimestre del 2015, es un comparativo entre el 2015 y el 2016, la cantidad de spam que se genera, que estamos hablando de 6,000 millones de mensajes, nada más en el primer cuatrimestre, ¿sí? Comparado con los 3,100 millones de mensajes que se están enviando, que fluyen a través de la red, que es prácticamente el 50%, ¿sí? Esta tendencia subió en el primer cuatrimestre del 2016, pero sí hubo una baja allá en el último cuatrimestre del 2016, pero sigue siendo muy revelador la cantidad de mensajes spam que se están recibiendo, que son muchísimo más que la cantidad de mensajes legítimos que en principio pues tendrían que ser mensajes que la gente recibe y que pues yo envío un mensaje y la otra persona lo recibe y se acabó, ¿no? Cualquier tipo de mensaje de correo electrónico que no se considere o que no se catalogue como spam. Bien, otra cifra interesante que es ya mucho más reciente, que es de junio del 2017, vean ustedes, aquí sí hablamos de la cantidad de mensajes de correo electrónico diario, ¿sí? En promedio hay 57,580 millones de mensajes legítimos, comparado con los 344,210 millones de mensajes spam. Y más o menos los porcentajes son similares comparados con las gráficas anteriores. Y aquí Talos nos dice el 85,95% de los correos electrónicos a nivel global corresponden a spam. O sea, es un problema que sí es serio y que además día a día cada uno de nosotros lo vivimos porque invariablemente recibimos correo electrónico spam, basura, ¿sí? Ahora, para que nos quede un poquito más claro, aquí hay un pequeño video sobre lo que es el spam, bueno, sería el spam bot, pero físico, ¿no? Digamos que sería un ejemplo rústico de spam bot. Déjenme ponerles el video. Vámonos. Ahí está.
es una persona que está colocando spam, está colocando publicidad en cada una de los buzones de un edificio, ¿no? Pues más o menos así actúa el spam, ¿eh? Simplemente está mandando correos electrónicos. En este caso está mandando publicidad, la está recibiendo en cada uno de los buzones, ¿sí? Eso es lo que le llamaríamos un ataque de spam o un spam bot, que más adelante también lo vamos a comentar. Alex, sí, ¿nos puedes hacer favor? Eso, gracias. Bien, en la siguiente diapositiva encontramos, para que nos quede muy claro, cómo trabaja en términos muy sucintos, ¿eh? No estamos aquí hablando de aspectos técnicos o muy técnicos, sino estamos hablando de un esquema general de correo electrónico. En el esquema vamos a encontrar un remitente, un destinatario y los servidores de correo electrónico. El remitente envía un correo electrónico y mediante un servidor de correo y un protocolo que se conoce como protocolo SMTP. SMTP significa Simple Mail Transfer Protocol, o protocolo de transferencia simple de archivo de correo. Se envía ese mensaje y llega directamente hacia otro servidor de correo electrónico. Y este servidor, normalmente, la gran mayoría de los servidores de correo van a tener un filtro que le llamamos filtro anti-spam. Este filtro se va a encargar de realizar, mediante la aplicación de una serie de criterios, pues una selección y una identificación de aquellos correos electrónicos que se consideran o que cataloga como spam. Si es spam, entonces le da un tratamiento distinto. Si no es spam o no lo identifica como spam, pues simplemente llega a la bandeja de entrada del destinatario, ¿sí? Ese es el esquema básico de correo electrónico. Ahora, con base en esto, surgen dos preguntas. ¿Cómo lograr que no haya cuellos de botella en el tráfico de correos aplicando filtros eficientes? ¿Y cómo filtrar spam sin perder los correos legítimos? Aquí estas dos preguntas realmente no tienen una respuesta contundente, porque lo que es una realidad es que no vamos a poder resolver o librar el problema de spam. Y más adelante también vamos a ver por qué no podemos resolver ese problema. El spam, digamos que es un problema inherente, ya propiamente dicho, en la vida de un usuario que está utilizando correo electrónico. Pero sí puede reducir el porcentaje de recepción, sí se puede reducir el porcentaje de recepción de spam. ¿Qué técnicas se utilizan? Bueno, pues fundamentalmente mediante el uso de filtros, que vamos a llamar de filtros estáticos y filtros inteligentes, o bien el manejo de bases de datos colaborativas, o el manejo de los gateways anti-spam. Entonces, no sé si aquí, Luis, nos puedes hacer favor de ampliar un poquito sobre estos métodos. Sí, bueno, básicamente para el filtrado de spam, nosotros podemos llevarlo a cabo en dos puntos. Por un lado, del lado del usuario, con el lector de correo electrónico de los usuarios, se pueden habilitar algunos filtros anti-spam, pero también tenemos la opción de meter estos filtros a nivel servidor. Desde el perímetro, desde donde nosotros tenemos nuestro servidor de correo, desde ahí podemos empezar a hacer ese filtrado, y es donde Cuauhtémoc comentaba que llega un momento en que empezamos a desperdiciar muchos recursos, porque cada vez se vuelve necesario tener un equipo más potente para seguir procesando esa cantidad de correos, ¿no? En los cuales la mitad o cerca de la mitad pues se van a ir a la basura, y tenemos que procesarlos para identificar si se van a ir a la basura, ¿no? Entonces, todos estos filtros, pues nosotros los podemos, como les comentábamos, habilitar en esos dos puntos, en el cliente y en el servidor, y existen de muchos tipos, desde los básicos que solamente detectan una palabra. ¿Cuántos no hemos recibido el típico correo de spam de venta de Viagra? Entonces, los filtros más básicos eran, si viene en el correo electrónico, todo correo electrónico que llegue, si viene la palabra Viagra, considéralo spam.
Obviamente los spammers van modificando su comportamiento, modificando los mensajes para tratar de evadir ese tipo de detección. Entonces se hace necesario ir haciendo filtros cada vez más sofisticados. ¿Sí? Como podemos ver aquí, hay filtros que ya son pues un poquito más inteligentes, que aplican incluso algoritmos estadísticos para poder determinar, de acuerdo al tipo de contenido del mensaje, determinar si puede ser spam o no es spam. Podemos nosotros utilizar estas listas colaborativas, que son servidores que, bueno, hay gente que decide sí luchar contra el spam y ponen servidores en internet en donde ellos llevan listas de sitios que son fuentes de spam, de servidores que está comprobado que se dedican a eso, a enviar spam, y los meten en esas listas, son las famosas listas negras. Entonces nosotros, como administradores de servidores de correo electrónico, tenemos la opción de consultar hacia esas listas negras cada vez que llegue un mensaje de correo electrónico y decir, bueno, viene de esa fuente que es una fuente comprobada, que es emisora de spam, pues lo vamos a bloquear, lo vamos a descartar o lo vamos a marcar como spam. Pero pues finalmente esto es una lucha interminable, ¿no? Entre los filtros, los mecanismos para identificar el spam y eliminarlo o mitigarlo, y por otro lado los spammers, que cada vez que sale un nuevo filtro, pues ellos buscan nuevas formas de darle la vuelta y de lograr que el spam se entregue, ¿no? Justamente lo que comentaba Luis, los spammers, cuando se dieron cuenta de que los filtros estaban identificando, los spammers estaban identificando mediante los encabezados de correo electrónico o mediante el cuerpo del mensaje ciertas palabras, empezaron a cambiar y enviar en lugar de texto en los correos electrónicos, empezaron a mandar imágenes. Una imagen pues no puede ser analizada con un filtro normal, por lo tanto se tuvieron que meter sistemas de filtrado de reconocimiento óptico de caracteres para poder identificar si efectivamente el mensaje enviado era spam o no era spam. O sea, es una carrera, lo que comenta Luis exactamente es eso, es una carrera continua, constante e intermitente de yo mando el correo electrónico como spam, pero voy a buscar por otro lado una forma de identificarlo como efectivamente lo es, como spam, ¿sí? Y va a continuar, esto va a continuar y cada vez los filtros, los métodos van a ser mucho más sofisticados, mucho más complejos y bueno, pues ni modo, vamos a tener que seguir soportando esta recepción de correos electrónicos. También tenemos, bueno, nada más para concluir esta parte de filtrado, estos son unos umbrales, normalmente los sistemas de filtrado manejan los llamados umbrales, ¿sí? Y estos son los criterios básicos, obviamente es mucho más complejo, mucho más sofisticado, pero son mensajes evaluados como, los filtros identifican como mensajes evaluados como no spam, mensajes evaluados como probable no spam, como probable spam o como probable spam. Como no evaluados como spam, ¿sí? Y se les asigna un cierto valor. Y de acuerdo a esos umbrales es la acción que va a tomar si se manda ese correo electrónico a la bandeja de entrada del usuario o se manda a la bandeja de correos no deseados o simplemente se bloquea el mensaje, ¿sí? Bien, ¿qué características tiene el spam? Bueno, pues en primer lugar es anónimo, aunque a veces el spam que recibimos puede ser identificado con un nombre de correo electrónico, pues en realidad esos nombres no existen, esas personas físicamente, pues hablemos, no existen como tal, sino simplemente mediante algoritmos asignan un nombre y ese nombre lo envían a, no somos los únicos los receptores, sino que lo puede enviar a 10, 20, 30, 40 mil usuarios, 50 mil, hay spammers que mandan a 5 millones, 20 millones, 30 millones de usuarios, ¿sí? Y además no lo hace una persona manualmente, sino lo hacen algoritmos, lo hacen programas, por eso son capaces de mandar semejante cantidad de correos electrónicos a distintos destinatarios. Por lo general es masivo e invasivo,
que es justamente lo que comentamos, lo pueden mandar a varios miles o cientos de miles o millones de usuarios. El spam puede ser enviado a millones de usuarios, contiene publicidad real o ficticia. Eso también es importante. Hay gente que le gusta recibir publicidad. Hay gente que se puede suscribir a una revista electrónica, se puede suscribir a un blog o a un restaurante, a algún medio, se puede suscribir y está autorizando la recepción de publicidad. Por ejemplo, yo me doy de alta, no sé, en Walmart o en cualquier centro comercial y pido que me manden las ofertas del día. Y estoy recibiendo publicidad de ese centro comercial, ¿sí? Esto yo lo estoy autorizando. Sin embargo, hay ocasiones en que se puede enviar mediante formularios una autorización de recibir, pero de no estar enviando notificaciones continuas, por ejemplo. Sin embargo, algunas empresas omiten ese punto y siguen enviando los mensajes. El spam no necesariamente significa que sea ficticio el contenido. Puede ser real, pero no deja de ser molesto si yo no estoy autorizando su recepción, ¿sí? Se envía en formato de texto a imagen, que es lo que comentábamos. Es menos común ahora. En su momento sí se logró mandar mucho spam como imagen para que no fuera detectado por los filtros, pero si se sigue, ya es menos común mandar ese tipo de mensajes. Pueden ser algunos de ellos fraudulentos. No sé si recuerden ustedes algunos mensajes que se mandaban de que no sé, un rey en Zambia o una persona en Zambia había recibido una herencia, pero necesitaba una cierta cantidad de dinero para poder desbloquear una cuenta, y si ustedes lo ayudaban y le mandaban el dinero correspondiente, entonces les iban a recompensar. ¿Sí? Eso es un fraude, evidentemente, ¿no? Que le llamaron el fraude nigeriano. Fue muy famoso hace algunos años y siguen existiendo porque hay muchas variantes de ese fraude, de ese tipo de fraudes. Podría contener malware, evidentemente. Puede tener keyloggers, puede tener tal vez algún programa que identifique la lista de los usuarios y los puede estar mandando de mi lista de usuarios, puede reproducir los mensajes. No se autoriza su recepción, que también es una característica. No estoy autorizando que me estén enviando correo electrónico a mi cuenta de correo. Ahora, ¿qué tipos de spam existen? Pues hay muchísimos, no nada más son los de correo electrónico. Sí son muy comunes, son los más comunes los de correo electrónico, pero pueden ser los enviados por mensajería instantánea, por SMS, por WhatsApp, spam en las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, etcétera. Spam que se agregan nada con el fin de aumentar más tráfico, la mayoría de ellos es así, ¿sí? Que serían los llamados ataques DOS o ataques de DOS, que más adelante vamos a ver. Spam en juegos en línea que buscan promover nuevos juegos, en fin, la diversidad de mensajes que se están mandando por diferentes medios es muy amplia, ¿no? El abanico es muy amplio. Ahora, ¿para qué se envía el spam? Se envía fundamentalmente por dos elementos básicos o dos bloques básicos. Uno, resulta ser un buen negocio, porque hay venta de productos farmacéuticos, ofertas de trabajo, productos milagro, se contratan botnets, aunque no lo crean, en sí mismo la contratación de una botnet que es una forma de enviar correos electrónicos mediante diferentes equipos que son previamente, digamos, secuestrados. Son equipos de cómputo como cualquiera de nosotros puede ser una víctima de un botnet. Mediante un malware identifica o secuestra la computadora, mi computadora, cualquier computadora de los usuarios, y esa computadora está a merced de una computadora que es el botmaster. Esa computadora se convierte en un bot o en un zombie, y si yo envío un ataque de correos electrónicos, no se va a mandar nada más a través de una computadora, sino la botmaster va a enviar una orden para que esas computadoras zombie empiecen a mandar
correos electrónicos. Entonces yo podría, sin saberlo, estar mandando correos electrónicos, sin saberlo simplemente. ¿Por qué? Porque mi computadora se ha convertido en una computadora zombie, ¿sí? Los botnets se contratan. Yo puedo contratar, una empresa puede contratar una botnet y mandar mi publicidad a 30 millones de usuarios. Y eso lo pueden hacer en menos de media hora, 20 minutos, ¿sí? Aunque existan filtros, tarde o temprano llegan a usuarios que finalmente darán clic y comprarán el producto o brindarán información personal. De aquí, sí quisiera que viéramos un ejemplo. Ese es un dato que maneja Symantec, que por cada 2,000 mensajes spam, una persona adquiere un producto con valor aproximado de $20. Y este dato yo lo extraje de un documento de Symantec, una empresa de seguridad que seguramente ustedes conocen, y ese dato fue obtenido hace un par de años, ¿sí? Entonces, supongamos que el spammer es el que envía el spam, ¿sí? Es el encargado, la persona encargada de enviar el spam, se le conoce como spammer, enviará 1 millón de mensajes a la semana, que en realidad es muy poco. Ya comentamos que pueden mandarse 5, 10, 20, 30, 200 millones de mensajes en unos cuantos minutos. Si nada más envía 1 millón de mensajes a la semana, la ganancia que se obtendría sería de $40,000 al mes. ¿Sí o no? Entonces representa un negocio, un jugoso negocio para los spammers o para los publicistas que están enviando spam. Bueno, ese sería un ejemplo. El otro, puede contener algún tipo de malware, también, ya lo habíamos comentado, porque puede ser fraudulento. Me pueden extraer información mediante keyloggers. Los keyloggers, ¿qué son? Son programitas que registran, que hacen un registro de cada uno de los teclazos que yo doy, y esa información la envía al atacante. Spyware, que puede estar monitoreando la actividad que yo estoy realizando, o que puede estar robándome información personal y la puede estar también enviando al atacante. Puede ser una labor de ransomware, que ya lo comentamos, que es el secuestro de información, o bien puede ser phishing, que es extraer información personal, normalmente es para fines financieros, para obtener mis cuentas y poder realizar algún tipo de fraude a través de mis cuentas bancarias. Todo esto puede ser. Ahora, ¿cómo obtienen mi correo electrónico? Aquí sí, Luis, si gustas comentar sobre los spammers. Sí, bueno, hay diferentes formas, ¿no?, en las que los spammers pueden obtener nuestras direcciones de correo electrónico. Normalmente, cuando nos empieza a llegar mucho spam, pues es la primera pregunta que nos hacemos: ¿cómo obtuvieron nuestra dirección? ¿Por qué me está llegando toda esta publicidad que yo no he pedido, ¿no? Hay dos vertientes principales para obtener esa información. Una, mediante ataques, mediante técnicas que utilizan los mismos spammers para recabar información. Esto pues puede ser con simples programas que ellos desarrollan, programas tipo los robots de los buscadores como Google, que los lanzan a la red, los lanzan a internet y empiezan a hacer una búsqueda en todas las páginas web que se encuentran en donde haya direcciones de correo electrónico, y las recolectan para alimentar una base de datos. Con eso ellos van formando una lista de direcciones de correo electrónico. Nosotros mismos estamos exponiendo esa información, pero ellos la están recolectando de alguna forma, ¿no? El mismo spammer, pues hay distintos niveles de spammer, ¿no? El spammer que nada más consume y envía spam, entonces ellos se dedican a comprar bases de datos de otros, de hackers que se dedican a recolectar direcciones, incluso hasta por medio de ataques. Ellos compran esas bases de datos, o incluso mediante el hackeo o la obtención de direcciones, como las listas que se han filtrado, ¿no?, del INE, listas de empresas que también se filtran por empleados desleales, etcétera, ¿no? Pueden incluso recolectar la información al implantarnos algún malware en nuestra computadora. Se llevan nuestra dirección, pero no nada más nuestra dirección, se llevan las direcciones que tenemos de todos nuestros contactos, ¿sí? Y si tenemos llenados bien los datos, pues saben exactamente si son familiares, si son compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Y todas esas listas las están ellos constantemente actualizando, ¿no?
Y pues por otro lado, pues lo que tenemos son la recolección de nuestras direcciones de correo que hacen los spammers a través de información que nosotros mismos les damos, ¿no? Al registrarnos en alguna red social y no configurar la seguridad correctamente y poner ahí nuestra dirección de correo electrónico, pues la estamos entregando, ¿no? Hay veces que nos interesa mucho un producto, alguna oferta, alguna promoción, y nos registramos con una cuenta de correo electrónico en algún formulario, ¿no? Esos formularios muchas veces son falsos o pues van a parar a empresas que no tienen el cuidado de nuestra información, y todo eso cae en manos de defraudadores o de spammers, ¿no? Entonces también nosotros muchas veces terminamos entregando nuestros correos electrónicos por descuido, por cierto desconocimiento de cómo funcionan los procesos de estas personas, ¿no? Ok, aquí sí es muy importante que como usuarios asumamos la parte que nos corresponde, la responsabilidad que nos corresponde. Si bien es cierto, a veces no podemos controlar nosotros la recepción de spam, porque bueno, me llegó un spam, me llegó un correo electrónico, me siguen llegando, que de hecho yo puedo tener también cierto control, porque yo puedo identificar al archivo o al mensaje que estoy recibiendo, puedo presionar el botón derecho del mouse y seleccionar el mensaje como spam, y lo marco como spam, ¿sí? Eso es una posible solución, pero no es una solución absoluta. ¿Por qué? Porque son tan hábiles los spammers que si mandó un correo electrónico con un determinado dominio, pues al día siguiente lo va a mandar con otro dominio o lo va a mandar con otro nombre, ¿sí? Entonces no es tan eficiente. Los spammers siempre normalmente van un paso adelante. Pero, por ejemplo, yo sí puedo proteger mi usuario y mi contraseña. ¿Por qué? Porque los spammers luego lo que hacen es lanzar ataques de spam utilizando cuentas legítimas para que sean menos fácilmente identificables. Entonces vamos a suponer que yo tengo el descuido de mi cuenta, y peor aún, mi cuenta institucional, la empiezo a repartir o la empiezo a dar, y no me interesa simplemente que cualquier persona la tenga. Hay cierto grado de confianza, pero en ocasiones no sabemos cuál puede ser la verdadera intención de esa persona, o si la otra persona puede ser descuidada y pueda llegar en manos de una persona malintencionada. Y ya ha sucedido, créanme que ya ha sucedido. Aquí en el Instituto de Ingeniería ha sucedido, ¿no? Entonces, hay que evitar ese tipo de situaciones, hay que proteger nuestro usuario, nuestra contraseña. ¿Por qué? Porque cuando se lanza un ataque de spam, mediante el uso de nuestras cuentas de correo electrónico, queda manchada la imagen de la institución y además puede quedar bloqueado el dominio de la institución. Y para desbloquearlo se necesita pagar una multa, ¿sí? Entonces no nada más es que afecte a la persona que descuidadamente dio o no protegió su usuario y contraseña, sino que está afectando prácticamente a toda la comunidad, en este caso pues a la comunidad del instituto, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de nuestras cuentas. Ok, ahora, ¿qué tipo de daños genera el spam? Bueno, pues ya más o menos lo comentamos. El primero pues es que se va a llenar de basura nuestra bandeja de entrada, a pesar de que pueda haber filtros, ¿sí? La siguiente es que los archivos, puedo recibir archivos con malware, que también ya lo habíamos comentado. Yo recibo un correo electrónico, ese correo electrónico logra saltar los filtros que están establecidos en los servidores, pero aún así llega a mi correo electrónico. Y puedo tener malware. También ya ha llegado a pasar aquí en el instituto que llegan correos electrónicos de la Comisión Federal de Electricidad, de Bancomer, de Banamex, de diferentes instituciones bancarias, y me dicen, presiona un clic aquí para, no sé, para resolver algún problema que haya por alguna transferencia, por algún bloqueo de cuenta, etcétera, y yo le doy un clic, ¿no? Y realmente lo que está sucediendo es que estoy permitiendo instalar un malware en mi equipo de cómputo. El otro es
que puede haber un aumento en el tráfico de la red. Cuando el atacante está mandando continuamente correos electrónicos, llega el momento en que el servidor de correos son la cantidad de correos electrónicos que recibe que el servidor mismo se bloquea. Le llaman el server flooded, que es el desbordamiento del servidor, ¿sí? Y entonces el servidor dice, momento, ya no puedo continuar, ya no puedo recibir más correo electrónico, y por lo tanto hay un bloqueo, ¿sí? Es cuando se le conoce como un ataque de denegación de servicio. El otro es un ataque, una variante que se conoce como ataque el DDoS, que es un ataque de denegación de servicio distribuido, en el cual el botmaster que les había comentado es aquel equipo que está controlando a las computadoras que se conocen como computadoras zombie. Esas computadoras zombie son las que reciben un malware, que ese malware actúa como un programa que controla la memoria y el procesador de mi computadora, y entonces está atendiendo las indicaciones del botmaster. De tal manera que el botmaster lanza un ataque, y ese ataque está enviando correos electrónicos a través de las computadoras zombies, que pueden ser, aquí estoy poniendo 3 computadoras, pero pueden ser 20, 30, 40 mil computadoras, ¿sí? Porque estos ataques son con una gran cantidad de equipos de cómputo, y pues saturan entonces de correo electrónico al servidor, y pues sucede lo mismo, ¿no? Que también genera un desbordamiento de servidor. Este desbordamiento de servidor, ¿en qué me afecta a mí como usuario? Pues que simplemente se bloquea el servicio de correo electrónico. Ya no tengo servicio de correo electrónico, ¿ok? Por esa saturación. Ok, bien. Otro más, pues, es la imagen negativa de la empresa, que ya también habíamos comentado, ¿no? Si yo soy descuidado con mi cuenta de correo electrónico, puede haber alguien que utilice esa cuenta, lance el ataque, y no nada más se llena de spam los destinatarios, a los que están enviando el correo electrónico, sino que tachan o ponen en lista negra el dominio, ¿no? En este caso podría ser el dominio ingen.unam.mx, y dice, no, lo siento mucho, este dominio está bloqueado, está en lista negra, y para poderlo desbloquear necesito que pagues una multa. Pero además queda manchada la imagen de la institución. Aquí, bueno, sí es pues un punto muy importante, ¿no? Que tenemos que generar conciencia, porque ha sido uno de los ataques más comunes que hemos recibido, ¿no? El que le han estado robando sus contraseñas, sus credenciales a nuestros usuarios, y pues esas credenciales caen en manos de spammers, y los spammers envían cantidades enormes de spam a sitios como Hotmail, como Gmail, y eso ocasiona que a todo nuestro dominio o nuestros servidores de correo electrónico sean puestos en estas listas negras, ¿no? Ocasionando que pues de repente veamos que ya no podemos enviar correos electrónicos a Hotmail, ¿no? Y es una pregunta también común, ¿no? De repente nos dicen, oye, pero es que ayer sí pude enviar correos a Hotmail y hoy se me están rechazando. Cada correo a Hotmail que yo envío se me rebota diciendo que no está permitida la entrega, ¿no? Pues es precisamente por eso, porque están listando a nuestro servidor como una fuente de spam, para que otros administradores de servicios de correo electrónico nos bloqueen, ¿sí? Entonces es una tarea que también tenemos que estar haciendo como administradores, revisando que no estemos en listas negras, solicitando que nos retiren de listas negras, y en muchas ocasiones pues tenemos que entregar evidencia de que pues corregimos el problema, o que pues ya nos está presentando, ¿no? Entonces es mucho trabajo, mucho desgaste, y solo por haber perdido unas credenciales, ¿no? Y se perjudica pues a toda la comunidad, ¿no? Así es. Bien. Ahora, es importante entender, digamos que eso es como una especie de resumen, que el spam es una parte inherente de la vida cotidiana del usuario. O sea, no nos vamos a librar 100% del spam. Esa es una realidad. Porque también los criterios son distintos
lo que para un grupo de personas, de usuarios, puede resultar spam, para otros no, les puede resultar algo interesante, algo atractivo. Entonces, el manejo del filtrado es mucho más complejo. Por lo tanto, el spam pues va a existir. Y aparte, la estructura del correo electrónico lo permite, justamente lo permite, ¿sí? Y por lo tanto sería muy complicado deshacerse del 100% del spam. Otra es que bloqueen de plano todo, ¿no? Pues no tener, sería el equivalente, bloquear la recepción de mensajes sería equivalente a no tener correo electrónico o a no hacer uso de correo electrónico, ¿sí? Entonces no se puede hacer eso. Si quiero tener o si quiero mantener mi servicio de correo electrónico, pues sí existen ciertas prácticas que hemos comentado y que vamos a terminar de comentar que me permiten que este correo electrónico sea un poco más sano y que no se empiece a saturar de spam. El spam puede consumir una gran cantidad de recursos, ya lo comentamos. Si el 85% del correo electrónico que fluye a nivel mundial es spam y el otro 15% es correo legítimo, pues imagínense la cantidad de recursos que se están desperdiciando. Ya lo comentamos, memoria, procesador, disco duro, sistemas de comunicación, servidores, servicios, personal mismo que está dedicado a la administración de los servidores de correo, etcétera, etcétera. Todos somos corresponsables de la generación de spam. Por lo mismo que comentaba Luis, ¿no? Si las cuentas, soy descuidado y doy mi cuenta institucional, por ejemplo, para darme de alta en un restaurante, voy a recibir spam del restaurante, o de una tienda comercial, o de una revista electrónica. Donde yo dé mi correo electrónico, donde lo haga público, pues seguramente voy a empezar a recibir mensajes publicitarios de las empresas. Tomando en cuenta también que en ocasiones, y ya lo comentaba también Luis, en ocasiones se crean bases de datos, esas bases de datos ya sea que se roban, ya sea que se vendan o que se malutilicen, y recibo mensajes publicitarios de empresas que ni siquiera uno conoce o ni siquiera había estado presente en alguna de ellas, ¿no? O no recuerda haber entregado esa información, ¿sí? Que también llega a ser un delito por el mal uso de la información confidencial, pero finalmente a los spammers no les importa eso, ¿no? Aquí algo que sí quisiéramos que quedara muy claro es la parte de que el spam es algo inherente en el servicio de correo electrónico. ¿Por qué? Por la forma en cómo está diseñado el servicio de correo electrónico. Cualquiera nos puede enviar un correo electrónico. Y esto es llevándolo a la analogía del buzón que tenemos en nuestras casas, ¿no? Para recibir el correo postal o el correo impreso. Cualquiera que va pasando por la calle nos puede arrojar un papelito en ese buzón con propaganda para comprar pizzas, hamburguesas, o puede que sí nos estén metiendo ahí un documento importante como un estado de cuenta o como alguna notificación importante, ¿no? De Hacienda o de lo que sea, ¿no? El correo electrónico es un servicio que es muy, muy, muy idéntico al correo físico, ¿no? De esa forma funciona y pues cualquiera nos puede depositar esos correos electrónicos, ¿no? No podemos restringir, o hasta el momento no hay forma de restringir exactamente quién nos entrega, ¿no? Bueno, sí podríamos hacerlo, pero lo estaríamos cerrando a tal grado que se volvería algo no útil, ¿no? Así es, sería totalmente impráctico, ¿no? Que sería equivalente a no tenerlo. Y bueno, el envío del spam desde un correo institucional podría bloquear el dominio. Eso también ya nos queda claro, ya lo comentamos. Ahorita quisiera ser un poco más enfático sobre el uso del correo institucional en la siguiente diapositiva, que son las medidas preventivas. La primera es no proporcionar correo electrónico sin antes verificar la legitimidad del origen. Esto es cuando me doy de alta. Ahí es cuando vemos esa corresponsabilidad del usuario. Si yo me doy de alta en un foro, en un blog o en cualquier página, de preferencia, si van a hacerlo, porque hay necesidad de hacerlo, no utilicemos el correo electrónico institucional. El uso del correo electrónico institucional tendría que ser un poquito más restringido o utilizarse de una manera un poco distinta a la que normalmente estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay empresas, por ejemplo, que utilizan el correo institucional
únicamente para información estrictamente interna, únicamente para asuntos laborales, relacionados con la institución, relacionados con la organización para la cual las personas trabajan. Si uno quiere dar de alta en un foro, en una tienda, dejar su correo electrónico en un restaurante, en un centro de servicio, etcétera, pues para eso existen también las cuentas de Hotmail, existen las cuentas de Gmail, etcétera, etcétera, ¿sí? Que bueno, no es la mejor solución, pero si uno quiere recibir ese tipo de publicidad, pues lo puede recibir mediante un correo alterno, que pueda generar mucho menos daño en dado caso que recibamos un spam que tenga malware. El siguiente es llenar formularios que soliciten datos personales, no llenar formularios que soliciten datos personales a menos que tengamos la seguridad de su procedencia, es algo vinculado con lo que comentamos. En tal caso, también ya lo comentamos, utilizar una cuenta de correo exprofeso para este fin, ¿sí? Siempre utilizar una cuenta de correos alterna, ¿no? Y tener instalado un programa anti-malware. Nuevamente, son muy efectivos, entre más elementos tengamos, entre más sistemas de filtrado existan, va a ser mucho mejor, va a haber más efectividad en la recepción de correos electrónicos legítimos y vamos a reducir la brecha, o vamos a reducir más bien el número de correos electrónicos que no deseemos, que consideremos como malware, digo como spam. Bien, ahora, ¿qué pasa si tengo spam? ¿Qué debemos hacer? Primero, hay que activar los filtros. Aunque ya tengo el spam, de todos modos hay que activar el filtro. Ya me llegó el spam, entonces lo tengo que marcar como un correo no deseado. Eso es algo muy importante, que se vaya a la bandeja de correos no deseados. No es conveniente vaciar de lleno la carpeta de correos no deseados si antes no he revisado que efectivamente todos esos correos que están en esa carpeta sean spam. ¿Por qué? Porque puede haber falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Pues es correo electrónico legítimo que sí es enviado por una persona o por una institución, pero el filtro lo identifica y lo marca como spam. Eso es un falso positivo. Por eso no es recomendable que yo vacíe directamente y de lleno la carpeta de correos no deseados. Sí es importante que nosotros como usuarios responsables hagamos una revisión de esos correos. Sí les ha pasado, ¿no? Que cuando envían un correo, cuando dicen te envío un correo pero no me llegó, normalmente no hacemos una revisión de la bandeja de entrada de correos no deseados y lo tiene identificado como spam. ¿Sí? Entonces es importante que hagamos esa práctica de revisar, activar el filtro y revisar los correos en estas bandejas. Nunca abrir correos de procedencia desconocida, preferentemente eliminarlos. No abrir archivos de correos desconocidos también. Los archivos adjuntos a veces llegan a ser muy tentadores, ¿no? Sobre todo cuando los jóvenes que le dicen, pues, ¿quieres ver esta fotografía de esta chica en bikini o de un determinado personaje de la televisión o de artista o un video? Y puede ser tan atractivo que sí le den un clic. Bueno, no pasa nada, le doy simplemente clic. Y resulta que sí se ve el video o sí ven la imagen, pero tiene también embebido un malware, tiene embebido un código maligno. No presionar jamás ligas de correos, ¿sí? A menos que tengan la seguridad de que es un correo legítimo. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero desafortunadamente sigue existiendo esa tentación de presionar clics en esos links. No hay que presionar clics en esos links. No responder correos electrónicos con publicidad. O sea, el spam no se debe responder. A ver, Luis, no sé si quieres ampliar un poquito esto porque eso es muy importante. Sí, bueno, en muchas ocasiones los mismos spammers, como ya habíamos comentado, llevan listas de correo electrónico que incluso luego venden a otros spammers y las clasifican, llegan a obtener tanta información de nosotros que las llevan clasificadas por país. Si vemos a un spammer que vende listas, pues nos dicen, te vendo listas por país, por tipo de organización, por empresa, por estado, por edades. Ya tienen incluso algunos datos clasificándonos por edad. Y esa información
o esas listas que tienen los spammers, pues se tienen que estar actualizando para que sean listas fiables. Una forma muy fácil que ellos tienen para actualizar y saber que esas direcciones de correo electrónico sí son válidas, que sí existen, es identificando al usuario que contesta al spam, que está contestándoles. Y es por eso que luego en la parte inferior ponen una leyenda que dice: si no desea seguir recibiendo este tipo de mensajes, pues haga clic aquí o conteste a este mensaje aquí, ¿no? Muchas ocasiones ni siquiera es el correo origen. Al dar clic en esa leyenda, pues nos manda a que estamos mandando un correo electrónico diferente de por donde lo recibimos. Pero esto ya le da una certeza al spammer de que la cuenta está viva, de que el usuario está leyendo el spam, e incluso pues hasta pueden clasificarnos por nivel de ingenuidad, ¿no? Podrían decir, bueno, este usuario, aparte de todo, pues sí se cree todo lo que le decimos en el mensaje, ¿no? Entonces, desde ahí pueden lanzar algún otro tipo de ataque, ¿no? Y pues seguir clasificándonos, ¿no? Sí. Justamente es eso, los spammers identifican que la cuenta está viva. Entonces, lejos de decir, aunque yo esté muy molesto y aunque diga, ya no, por favor, no me envíen esta publicidad, la van a seguir recibiendo. Porque cuando ustedes contestan, justamente los spammers identifican lo que dice Luis, que la cuenta está viva. Y con mayor razón van a seguir enviando spam, ¿sí? Entonces, eso no nos va a librar el problema. Al contrario, lo va a acrecentar y lo va a hacer más agudo. Y bueno, en un momento dado, pues comunicarse a la Secretaría de Telecomunicaciones. Si esto ha funcionado muy bien, si ha llegado algunos correos al ingeniero Ambriz, a Luis Arellano, de investigadores que dicen, bueno, me llegó esto, ¿qué hago? Y es mucho mejor preguntar a darle clic y abrir el link o abrir el archivo. Si existe alguna duda, muchas veces el sentido común es mucho mejor, y cualquier duda, por mínima que sea, sí enviarlo a Marco, o enviarlo a Luis, o enviarlo a Fernando, y ahí ya se puede identificar si efectivamente lo que están recibiendo es spam, o incluso spam con algún tipo de malware. Entonces, la comunicación con las telecomunicaciones es muy importante. Así es, sí, sobre todo si en algún momento sí le dieron clic hasta por error a algún enlace, o si cayeron pensando que sí era un correo legítimo y resultaba que era un correo de phishing en el cual metieron sus datos de su cuenta de usuario, contraseña. Sí, no se esperen a ver qué pasa, o ojalá y no pase nada, seguro va a pasar algo. Entonces sí es muy importante que se pongan en contacto con nosotros para que tomemos las medidas necesarias, que bueno, definitivamente sería un cambio de contraseña inmediato y una revisión de su equipo para evitar que se les haya implantado algún malware, ¿no? Ok, bueno, ya para finalizar, pues ¿qué medidas está tomando el instituto? Luis, si gustas. Sí, bueno, esta parte pues ya es un poquito de mostrarles qué es lo que estamos haciendo, ¿no? El problema del spam pues ya vimos que es un problema pues serio, tampoco se puede tomar tan a la ligera, es un problema que nos causa consumo de recursos, es un problema que causa molestia entre todos los usuarios, porque llega un momento en que sus bandejas tienen más spam que correos válidos, y es por eso que pues se tienen que tomar medidas, ¿no? Ya habíamos hablado de que se implementan filtros para tratar de detener el spam. Nosotros, por lo menos a nivel servidor, pues estamos implementando filtros que nos permiten pues un poquito detener todo este tipo de mensajes no deseados, ¿no? Sin embargo, pues como pueden ver en esta gráfica, tenemos pues también parte de la estadística, ¿no? Nosotros recibimos una gran cantidad de spam, tal cual lo indican todas las estadísticas que mostró Cuauhtémoc al inicio, ¿no? Cerca de la mitad de los mensajes de correo que se reciben pues son
son spam. Una buena parte de ellos también contienen malware. Nosotros a nivel servidor hacemos análisis contra malware. Todo correo electrónico que se recibe es analizado con 3 motores antivirus diferentes. Con que uno de esos motores detecte malware, pues el mensaje se elimina, ¿no? Cuando se trata de spam, pues nosotros no borramos nada, simplemente lo mandamos a la carpeta de correo no deseado, ¿no? Aquí, bueno, podemos ver un poquito, pues también estadísticas, ¿no? De todo lo que estamos, pues pues día con día. Estas son algunas gráficas mensuales. Nosotros tenemos, pues más o menos en el mes pasado, entre el 9 de julio y el 7 de agosto, recibimos aproximadamente como 249,000 mensajes, ¿no? Y de esos, pues 122,000 aproximadamente eran spam. Y eso, pues contrasta mucho con los mensajes que sacamos, ¿no? Los mensajes que nosotros enviamos, pues solamente son 16,000 mensajes, pero estamos recibiendo una cantidad enorme de mensajes, ¿no? Esos pues mensajes pueden ser correos válidos, pero también pueden ser correos de spam que pues sí se están pasando, que se le pasan a los filtros. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos mencionado, no son perfectos los filtros, y siempre vamos a estar un paso atrás de las nuevas técnicas que empiezan a idear los spammers, ¿no? Para eso, bueno, pues podemos ver en la otra gráfica, pues todos los filtros que tenemos implementados, ¿no? Y cómo nos están ayudando. Son estadísticas que a diario estamos nosotros analizando y revisando para saber cuál es el comportamiento de estos spammers, ¿no? Tenemos implementados aproximadamente 15 filtros que nos están ayudando a combatir ese spam. Y si se fijan, bueno, pues el filtro que está ahí como en color rosita, bueno, ahí se ve como violeta, es el filtro que más nos ayuda, y es un filtro inteligente, es un filtro estadístico que está, pues de cierta forma tratando de identificar el comportamiento del mensaje para decidir si es spam o no es spam, ¿no? De ahí, bueno, ya hacemos nosotros también revisiones a listas negras, hacemos revisiones de, pues algún tipo de suplantación de identidad, pero pues básicamente son todos esos los filtros que manejamos, ¿no? Y bueno, nada más, finalmente quisiera que pues más o menos vieran qué es lo que hacemos nosotros cuando identificamos el spam o el malware, ¿no? De entrada, bueno, debe quedar claro que nunca vamos a borrar nosotros los mensajes que se identifican como spam. Y es por eso que todo el spam se sigue depositando en sus buzones, pero en la carpeta que dice correo no deseado. Y precisamente por lo que comentaba Cuauhtémoc, no podemos estar seguros que la detección de spam sea certera. Siempre va a haber falsos positivos, y es probable que algún correo válido pues sea considerado spam y se entregue en esa carpeta, y es por eso que es importante que ustedes constantemente estén revisando esa carpeta para evitar que algún correo importante se les pierda, ¿no? Sin embargo, en el caso del malware, como son firmas las que se utilizan para identificar el malware, ahí sí estamos certeros de que el correo electrónico pues es dañino, y es por eso que sí hacemos el borrado del mensaje de correo electrónico. Sin embargo, si nosotros lo borramos en el servidor antes de que les llegue a sus buzones, los estaríamos dejando también de cierta forma con la incertidumbre de que algún correo válido trajera malware y quien se los envía no estuviera enterado, ¿no? Entonces, ustedes no sabrían que se les envió y no podrían solicitar que se les envíe de nuevo, y es por eso que siempre les va a llegar un correo electrónico
que va a llevar esa forma, ¿no? De entrada va a llevar el encabezado que dice notificación de seguridad, va a llevar el asunto en el que también se va a indicar que hay una notificación de seguridad del correo y que se detectó una amenaza, y se les va a indicar qué archivo adjunto es el que venía, qué malware es el que se detectó y por qué motor antivirus se detectó, y entonces ustedes ya podrán más o menos identificar si es un correo que esperaban y solicitar que se les envíe de nuevo, pero ya sin el malware, ¿no? En la parte de spam, nosotros enviamos todo el spam al correo no deseado, pero además de eso se marcan los mensajes de spam con una leyenda. El subject original se queda aquí al frente, que es el que no está marcado en amarillo, y lo que se marca en amarillo siempre se le pega a los mensajes, indicando entre corchetes que es spam y el motivo por el cual se consideró spam. En este caso, por ejemplo, se puede ver que el servidor que nos envió este correo está en una lista negra. Entonces es por eso que nosotros lo consideramos spam, aunque era un correo válido. En este caso, este ejemplo era un correo válido que se tuvo que rescatar del correo no deseado, ¿no? Y esto fue porque la otra parte está en una lista negra, ¿no? Pues es importante pues contemplar eso, ¿no? Que en la comunicación del correo electrónico están involucradas dos partes. Siempre está el servidor que envía y el servidor que recibe, y los dos pueden llegar a tener algún problema de comunicación, pueden estar en listas negras, y el fallo en la entrega del mensaje puede estar en cualquiera de los dos lados, y es por eso que siempre va a ser importante que se pongan en contacto con nosotros para que podamos hacer ese análisis más profundo de qué es lo que está pasando, ¿no? Bien, yo ya para concluir, sí me gustaría reiterar lo que comenta Luis y lo que hemos de alguna manera mencionado a lo largo de la plática. Esta es una labor conjunta, no es una labor del área de sistemas, no nada más de la Secretaría de Telecomunicaciones e Informática, la última o la única responsable de esta problemática del spam. Es una situación que nos compete a todos y cada uno tenemos que ser partícipes y cumplir con la parte que nos corresponde, ¿no? Y la parte que como usuarios nos corresponde es ser muy cuidadosos al momento de checar nuestro correo electrónico, no abrir los archivos adjuntos, no presionar clics en las ligas, marcar como spam. Si existe alguna duda o alguna sospecha de posible presencia de spam y de un spam que contenga malware, notificarlo directamente a la Secretaría de Telecomunicaciones, tener mucho cuidado con nuestra cuenta de usuario, nuestra contraseña. Todos esos elementos que en ocasiones damos por obvios o que no les damos mayor importancia son, créanme, trascendentales para que pueda haber una buena convivencia en términos de envío y recepción de correo electrónico. No nada más por correo electrónico, prácticamente por cualquier tipo de aspecto relacionado con la seguridad, de lo que hemos comentado desde la primera plática hasta ahorita, pero ahorita en particular sobre el spam y para la salud propia de nuestro mismo sistema de correo electrónico. Si un usuario no es cuidadoso, puede generar graves consecuencias, no nada más a él, sino puede generar graves consecuencias a toda la comunidad del instituto. ¿Sí? Yo me quedaría con eso y ojalá y sí podamos tomar conciencia y ser responsables de lo que implica tener una cuenta de correo institucional o incluso una cuenta de correo particular. No sé, por nuestra parte es todo. No sé si exista alguna pregunta, algunos comentarios, algo que quieran que veamos un poquito más a detalle. Sí, René. Una de las ventanas que abro, de repente se borra
se ve el fondo de la pantalla y hay un cuadrito que dice se mal comunicó la pantalla, la ventana que usted tenía abierta, pero se restableció la comunicación y vuelve a aparecer vamos, si tenía abierto yo Windows. Bueno, ese sí ya es un problema pues más del sistema o de la aplicación, ¿no? No pues creo que es, bueno, por lo que ahorita nos comentan, yo no lo clasificaría como un problema relacionado con los mensajes que usted recibe, sino ya de tener ahí algún otro problema el equipo, ¿no? Que sí tendría que revisarse con más detalle. Sí, ahora, independientemente de que pudiese ser o no pudiese ser origen de un spam, porque bueno, el spam en sí mismo, ya en su manera, digamos, más canónica, es una recepción de correos electrónicos publicitarios que además nosotros no solicitamos, ¿no? Pero existen esas variantes, y esas variantes son la inclusión de malware. Y ese malware, ¿cómo nosotros lo podemos recibir? Pues cuando abrimos un archivo anexo, cuando presionamos un clic en un link. Si yo hice una acción de ese tipo y a raíz de esa acción noto que se empiezan a presentar problemas con los que usted comenta, pues es probable, no estamos asegurándolo, es probable que pueda ser producto del malware que se instaló en su equipo. Y independientemente de ello, lo que comenta Luis o lo que yo comento, sí tendría que ser sujeto a revisión. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues les agradecemos mucho su atención y pues nos vemos la siguiente entrega, que es dentro de un mes. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias.